Señoras con señores, niños con niñas, súbes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. ¡Uah! Bienvenidos a este su único programa asintomático, es el único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras con señores, a propósito de la verdad, ¿qué término? La verdad como la belleza. ¿Quién puede abarcar semejantes definiciones? Pero qué puesto que vivimos en arenas movedizas, en un territorio en el cual nuestra única capacidad de sobrevivir moral e intelectualmente es aferrarnos a sucedáneos, ecos y reminiscencias de conceptos totalmente, no diría yo pervertidos, sino alterados, deformados, desfigurados en el vago y el vano intento de captar la eternidad a través del logos, del verbo. En el principio fue el verbo, en el principio no, puesto que no hay ni principio ni fin. En nuestro hipotético entendimiento, en el principio de nuestro hipotético entendimiento, aferrándonos a conceptos totalmente arbitrarios, proyectados sobre una pincelada efímera y fugaz de una ilusión de realidad a través de la cual hemos edificado una entera civilización, imagínense ustedes, porque esa civilización se está desmoronando delante de nuestras narices con toda esta velocidad, porque de la misma inconsistencia de la que surgió, se está desmoronando. Exactamente como empezó, finaliza. En un delirio, en un sueño de noche de verano, shakespeariana, puckiana, feérica. Bien, señoras con señores, respecto a la verdad, déjenme leerles este pequeño extracto de Expulsión de la bestia triunfante de Giordano Bruno. Qué maravilla es el título de esta obra para mí, que al final solamente hace referencia, casi nada, al desmantelamiento del aristotelismo, básicamente, derivado en el geocentrismo, puesto que Giordano Bruno estaba muy comprometido con las nuevas directrices heliocentristas copernicanas y casi contemporáneamente galileicas, y en su visión cosmogónica del universo y de Dios como ex dominico, él proyectaba esa nueva perspectiva astrológica y astronómica del Sol como centro del universo en un resaneamiento de la religión cristiana y católica que se había visto enquistada por el geocentrismo aristotélico y que había ido degenerando más y más hasta convertirse en un dogma prácticamente oscurantista, inquisidor, como fue aquel que le llevó a la hoguera en Campo di Fiori en Roma. Bien, tenía la lucidez de entender que ese proceso es puramente cíclico. Cuando usted se vea iluminado, regocíjese momentáneamente de esa supuesta iluminación, pero empiece ya a elucubrar que detrás de esa luz existe una sombra. Tic-tac, tic-tac. Todo regresa siempre al punto de partida. ¿Es esta una excusa para dejar de sentir algún tipo de fuerza o de energía o de interés para levantarse por las mañanas? No, señoras y señores. The show must go on. El espectáculo debe continuar.
Y ustedes y yo somos marionetas en un enorme escenario y estamos cumpliendo nuestra función. Y estamos representando a nuestro personaje y no les quepa la menor duda, cada uno de ustedes tienen una importancia indefectible e insustituible en este enorme teatro cosmológico. Jamás se le ocurra menospreciarse, jamás se le ocurra menospreciar ni un pequeño cabello de su cabellera si no está usted calvo, y si está calvo, jamás se atreva usted a menospreciar su calvicie, que es santa, sacrosanta, sagrada y eterna. No tiene más usted que proyectar su calva a los rayos del sol. La proyección de su propia alopecia multiplicará esa esencia divina y llegará a universos paralelos, y usted será absolutamente inconsciente de haber sido la luz y la deidad de todos aquellos universos paralelos, sencillamente por el hecho de que usted era alopécico. Si usted hubiera sido de fértil y abundante cabellera, se habría convertido en un ser oscuro, estéril e incluso maligno en el imaginario colectivo de todos aquellos universos paralelos que usted, como calvo y alopécico, ha iluminado. No, señoras y señores, no me drogo. No me he fumado un porro en mi vida. Déjenme leerles este extracto sobre la verdad. Justamente ocupa este lugar, oh Sofía, sabiduría, la verdad, porque la verdad es la causa más pura, más divina de todas. Mejor, la divinidad y pureza, bondad y belleza de las cosas consiste en la verdad, la cual ni por la violencia se consigue, ni por antigüedad se altera, ni por ocultación se disminuye, ni por comunicarla se gasta, porque no hay sentido que la confunda, ni tiempo que la destruya, sino que la esconda tampoco. Noche que la interrumpa, ni tinieblas que la velen, antes bien, antes bien. Cuanto más y más se la combata, más y más resucitará y crecerá. Sin defensores ni protectores se defenderá sola. Y por esto ama la compañía de pocos y de sabios, y por esto odia la multitud, y no se muestra a los que por ella misma no la buscan, ni se manifiesta a los que humildemente no se le exponen, como tampoco a aquellos que con fraude la indagan o la invocan. Por esto demora en esas alturas sublimes, accesibles sólo a muy contados espíritus. Señoras con señores, estamos viviendo un periodo en el cual la verdad es enemiga de los nuevos nichos de mercado que pretenden resetear y reinventar toda una tradición occidental basada en el helenismo, en el heleno-cristianismo y en el humanismo. Bien, señoras y señores, indefectiblemente ese intento está condenado al fracaso independientemente de que esté apoyado por la riqueza. Puesto que todo esto es un carrusel y un giro a 180 grados y aumenten a 360 en un bucle infinito, todo aquello que es riqueza deviene en pobreza. Y cuando la riqueza se alía de forma ciega como la fortuna con aquello que pretende contra natura controlar el destino de la humanidad, por defecto, todo aquel que intente llevar a cabo este intento absolutamente aberrante y ciego está condenado al fracaso. El fracaso de todo aquello que se mueve contra natura. Contra natura. Por ello, yo les diría, efectivamente, estamos de mierda hasta las orejas, estamos viviendo en una sociedad en la cual se ha dado voluntaria y agendadamente voz a todos aquellos elementos carentes de capacidad
para ejercer de altavoces de la humanidad. Y no es ninguna casualidad que usted esté viviendo en una sociedad en que el libro más vendido sea el de Belén Esteban, o el disco más vendido sea el de Paquirrín, o el programa más visto sea... No, no es ninguna casualidad. Tampoco es ninguna casualidad que usted esté leyendo cada día las aberraciones que lee cada día a través de su prensa global. No es ninguna casualidad. Está todo perfectamente hilvanado. No se asusten, no se asbalotin, como decimos aquí, no se pongan nerviosos, como las gallinas cuando entras al gallinero, empiezan a saltar plumas por ahí. Tranquilos, tranquilos. Todo lo que está sucediendo sucede porque debía suceder. Eso significa que ustedes y yo veamos el fin de todo este proyecto de deconstrucción civilizatoria. No pudiera ser que ni ustedes ni yo lo viéramos dentro de nuestro periplo temporal, entendiendo la alucinación del periplo temporal. Pero no les quepa la menor duda de que todo esto no es más que una proyección estéril, que no puede de ninguna manera generar una realidad. Está fracasada de base, fracasada de base. Ustedes me dirán, menudo consuelo, porque yo lo que quiero es vivir tranquilo. No, oigan, si usted lo que quisiera es vivir tranquilo, ya no estaría en esta cuerda. Ni tan siquiera es consciente de por qué está en esta cuerda. Vaya usted a saber por qué está en esta cuerda. No funciona de esa manera la lógica cósmica y universal. Y no se lo digo porque yo sepa de qué manera funciona. Pero sí que empiezo a intuir de qué manera no funciona. Y ya les puedo garantizar que no tiene nada que ver con todo aquello que nos han estado instigando a creer desde pequeñitos, al menos a los de nuestra generación, en términos de establecerse como elementos que tengan un cierto poder o influencia dentro de esta marabunta social en la que estamos viviendo. Página 99, déjenme a ver si puedo individuar, porque ya ni me acuerdo por qué había marcado yo a página 99. Quiero además que sea grande el que en la pobreza es rico, porque sabe conformarse, y sea miserable y esclavo el que en la riqueza es pobre, porque no se sacía nunca. Tú vivirás segura y tranquila, ella alarmada, recelosa e inquieta. Tú serás más grande y magnífica, despreciándola, que ella puede serlo jamás reputándose y estimándose. A ti, para satisfacerte, quiero que baste el desearlo, mas para hartarse ella, la rica, ordeno que no sea suficiente la posesión de todas las cosas, y la desazón sea eterna. Quiero que tú seas más sublime, no anhelando nada, que pueda serlo ella logrando la posesión de todo, entre comillas. Tú tendrás amigos francos, pobre, amiga. Ella, rica heredera, ocultos enemigos. Tú con la ley natural quiero que seas rica. Ella con todos los estudios e industrias civiles, paupérrima. Porque no el que poco tiene, sino el que mucho desea, es verdaderamente pobre. Bien, señoras y señores, aquí Giordano Bruno reverbera el Evangelio, básicamente, reverbera el Evangelio. Página 101, había marcado, oh Mercurio, si no me equivoco, lo que yo te decía ser una sombra, ahora descubro que son muchas bestias juntas, porque las veo porcunas, caninas, cabrinas, ursinas, rapaces, felinas, asnales, y cuantas especies de bestias hayan podido existir, todas ellas formando un solo cuerpo. Ciertamente ella me parece el pantamorfo de los brutos. Bien, señoras y señores, volvemos al concepto de que usted y yo no somos un solo ser, que la alucinación de nuestra propia identidad no es más que eso, una propia alucinación. Nosotros somos muchos seres ensamblados
como leíamos el otro día en Busca del Ser de Gurdjieff, que es una reverberación platónica y pitagórica, porque siempre les insisto que todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo vuelve al inicio. Todo vuelve. Todo no es ningún, señales consideradas, no es ningún tópico, es una realidad cuántica, básicamente. Y todo aquello que entendemos por sombra existe porque debe, de alguna manera, ser el sidekick, el socio y el partner de su opuesto. Bien, señores con señores, cuando Giordano Bruno habla de la riqueza y de la pobreza, dice, no debierais ocupar ningún espacio en el Olimpo diverso, puesto que básicamente estáis representando lo mismo. Es una cuestión de percepción que aquel que supuesta y socialmente venga retenido por la comunidad como pobre, pueda percibirse como rico y viceversa. Aquel que pueda ser osanado como rey, vestido con la mayor opulencia y osanación prestigiosa en su sociedad, autopercíbase pobre y miserable, puesto que la riqueza y la pobreza espiritualmente poco tiene que ver con la representación que aquel que viene reputado rico o pobre en su sociedad emane. La riqueza y la pobreza siempre es algo que procede internamente, más allá de la proyección que ejerza en su comunidad. Por eso decía Giordano Bruno que más que estar preocupado por ser rico o pobre, puesto que eso depende de uno mismo, como tener miedo, dejarlo de tener. Está todo en la cabeza. De lo que hay que preocuparse es de la sombra que proyectan la riqueza y la pobreza. Fíjense si viene a ser lo mismo riqueza y pobreza, que comparten una misma sombra, que es la avaricia. No teman la pobreza en términos social, cuando ustedes no necesitan más de lo que tienen, porque en ese momento ustedes estarán autodefiniendo ricos y viceversa. Y viceversa. Teman a ustedes la riqueza, en un contexto en el cual no les falta de nada, cuando íntegramente e interiormente se sienten ustedes míseros y carentes de algo que no se puede suplir o pagar con bienes materiales. Pero, para que vean ustedes que la riqueza y la pobreza vienen a ser más o menos lo mismo, y que simplemente usted es demiurgo y tiene la capacidad de interpretarlas y orientarlas, como rico puede ser usted un pobre y como pobre un rico, estas dos dones, esta dicotomía, tiene una misma sombra. Es un mismo cuerpo que proyecta una sombra, la sombra de la avaricia, porque el problema en la pobreza no es la pobreza en sí en términos sociales, puesto que, como he dicho antes, si usted no echa de menos algo, no lo necesita. Y cuanto usted menos necesita y más puede mantener su estatus ahorrándose bienes, más rico es usted. Y viceversa. Usted puede tenerlo todo y sin embargo sentirse eternamente miserable, porque no es eso lo que está buscando. Y sin embargo, tanto el rico como el pobre tienen una sombra común, que es la avaricia. La avaricia en la riqueza se refleja precisamente en esa eterna insatisfacción. Lo tengo todo y sin embargo soy miserable, quiero más. Y sigue buscando acaparar bienes, yendo hacia una dirección absolutamente ciega, como la fortuna. Condenado a la eterna desgracia. Y esa avaricia puede también ejercer su efecto en el pobre, que no tiene la capacidad de entender cuál es su riqueza, necesitando muy poco para vivir, y que más que osanar esa eterna bendición de necesitar poco para vivir, que es la auténtica riqueza, lo que hace es desear aquello que no tiene. Esa sombra de avaricia que afecta al rico y al pobre está proyectada por ese monstruo bicéfalo, aparentemente opuesto, que es el de la riqueza y la pobreza, y que en realidad es una hidra que, a pesar de representar varias cabezas, no deja de ser el mismo monstruo. Bien,
la unidad divina, representada en todo aquello que le hace a uno infeliz, todo aquello que le hace a uno en paz, en ánimo, de sentidos. Bien, señoras y señores, aquí ya estoy entrando en terrenos ya en arenas movedizas una vez más. Hablando de fortuna, la fortuna es ciega, no la justicia. A nosotros nos ha llegado el dicho, la justicia es ciega. No, la justicia no es ciega, la justicia es una proyección social. La fortuna es ciega y en su ceguera está radicada la justicia. Y muchos dicen, ¿a qué responde que personajes malignos o incapaces tengan un prestigio social y una riqueza que no merecen, y personajes sacrificados, empáticos y sabios vivan en la miseria? ¡Oh fortuna! ¡Qué malvada eres! No. La fortuna, que es ciega, lo único que hace es coger un papelito en una urna, como el bingo, como el gordo de Navidad. Meten los papeles, giran la manivela y saca el niño cantor de Viena o de San Ildefonso la bolita y dice tal. Y ese número le puede tocar a un señor que está forrado o a un miserable que no tiene dónde caerse muerto. ¿Es por ello la fortuna injusta? No. La fortuna no tiene nada que ver. Quizás el problema provenga de otras deidades, no de la ceguera de la fortuna, porque si estadísticamente se dice que parece que la riqueza tiende estadísticamente a caer sobre aquellos que no la merecen, entre comillas, esto responde al hecho de que probablemente haya mucha más gente a nivel estadístico que no merece que gente que merece. Es decir, cuando decimos de forma inconsciente, siempre son los malos los que ganan y los que más se retribuyen en esta sociedad injusta, y la fortuna está del lado del maligno. No, señoras y señores, la fortuna no está del lado de nadie. La fortuna es ciega en el sentido de que sencillamente coge una bolita, extrae una bolita de forma inconsciente en un alarde de absoluta igualdad, porque no se para ni tan siquiera a valorar quién es rico, quién es pobre, quién es justo, quién es injusto, quién es sabio, quién es ignorante. Simplemente saca y extrae la bolita. ¿Y a quién le toca lo bonito y a quien le toca lo espantoso? Es algo que trasciende a sus propios méritos. Pero no es la fortuna la que es injusta, sino el resto de cualidades o el resto de deidades que hacen que estadísticamente dentro de ese bombo del cual se extrae a un agraciado, haya muchísima más abundancia de ignorancia y de maldad que de sapiencia y de bondad. Eso no es responsabilidad de la fortuna. No es responsabilidad de la fortuna. Es otra jurisdicción, de la cual ahora mismo no les quería hablar porque si no me acabaría perdiendo, porque ya me he perdido. Ya me he perdido, pero les quería comentar que muchos... ¿Quién lo decía esto? Giordano Bruno en este libro, pero no sé si Platón también, o Homero, o Sócrates. Muchos para llegar a ser sabios se han arrancado los ojos, como la fortuna que es ciega, porque los ojos, la vista, son de alguna manera los que estratifican y solidifican el prejuicio. Cuando nosotros juzgamos la realidad en base a las apariencias, que desgraciadamente es el leitmotiv de esta cuerda orgánica, juzgamos todo aquello que nos rodea en base a las apariencias, y por ello llegamos al punto en el que, con esta guía absolutamente alucinatoria de la realidad, acabamos teniendo a más ignorantes, más necios, que a sabios y a tolerantes dentro de ese bombo del cual la fortuna ha de extraer el destino de cada ser humano. Por eso decían los sabios que muchos de ellos preferían arrancarse los ojos para poder percibir de forma intuitiva la realidad sin
el prejuicio y la distorsión que genera precisamente los ojos, pero en este caso los ojos representan los sentidos orgánicos, que es esta manera absolutamente alucinatoria e inferior, nivel conciencia inferior, nivel de conciencia inferior en el cual nos movemos en esta cuarta universal. Y señoras con señores, me voy a quedar aquí porque tenía muchos apuntes, pero la voy a acabar liando. Así que, sencillamente les quería decir, ¿qué les quería decir? ¿Qué les quería decir? No sé.